Hola y bienvenidos a otro video. Y adivinen dónde estamos. Escriban aquí abajo. Y sí, pues sí, le atinaron. Estamos en Guanajuato capital. Les voy a enseñar como un poco de datos curiosos y un mix a la vez de cómo me voy sintiendo al descubrir este lugar, ya que tenía demasiado tiempo queriendo venir para acá. Les digo algo, o sea, el universo siempre lo hace en el momento que debe de ser. Ya saben que estoy aquí con mi espectacular novio, David. Entonces lo estamos paseando por México. Espero que les guste. Comenten qué parte les gustó, qué cosa me faltó, si su opinión es contraria a la mía o si están de acuerdo. Y también no le olviden dar like, compartir, seguirme en mis redes sociales, que ahí les subo contenido más que nunca. En TikTok hago lives, pero en Instagram pues les subo todo al casi momento. Ya me voy y espero que lo disfruten. Vean conmigo qué fue lo que pasó durante estos días aquí en Guanajuato. Bueno, ya estamos aquí esperando el autobús que va para Guanajuato. Aquí están los dos que van, que es ETN Turistar y Primera Plus, en la Central del Norte. Nosotros elegimos ETN y llegamos desde las 11 de la mañana, pero nos tocó viajar hasta las 2:50 de la tarde. El precio es 950 por persona. Era un autobús de doble piso, la verdad muy cómodo para las 5 horas más o menos de viaje. Bueno, y ya llegamos. Estamos esperando aquí en la salita. Vamos a buscar porque no tenemos ni siquiera dónde quedarnos. Y aquí está la habitación. Así es como venir a un Airbnb, literal. Me recordó a mis épocas de que yo muy feliz. Y miren, tiene un mini balcón. Tiene aquí, y miren, para conectar. Huele a chocolate. Wow. Esto está 10 de 10. Es lavado. Obviamente no vean mis fachas. Fue de viajar 5 horas. Y a ver, veamos aquí. Aquí es la calle del Beso, es donde están. Bueno, es esta directamente, pero pues aquí es como la placita cercana a... De este lado hay mucha gente porque están haciéndolo en las callejoneadas, creo que se llaman. Siempre que van estas personas vestidas así, ellos te pueden ofrecer información acerca de las callejoneadas. ¡Wow! La vista. No nos podíamos ir a turistear sin antes ver la vista desde la terraza y la verdad, Guanajuato es precioso desde arriba. Aquí las casas están salteadas, así es que no se vayan a ir con la finta de que van así, de que si ven una casa, la que sigue, por ejemplo, 9, 10, no, es 9, 17, 20, así. Ahí está, miren, Callejón del Beso, son las 9:30. Y un dato que me hace muy interesante es cómo los espacios se adaptan, igual que todos los pueblos mágicos se adaptan para parecer parte del pueblo sin modificar como su aspecto natural. Miren, pollitos. Tenía demasiada ilusión de poder estar en esta ciudad, pero antes de empezar como a caminar y recorrer sus calles, teníamos que encontrar un lugar donde desayunar y claro que queríamos algo súper local. Miren. No sé si estén abiertos todavía los locales. Ya vamos a entrar al mercadito para ver qué encontramos de comida. No estoy muy segura porque sí se ve que apenas la gente se va despertando, pero vamos a ver qué encontramos por acá. Miren, y aquí están unas cosas que recuerdo muy desde pequeña, que son recuerditos que hacen en base al azúcar con las momias, con temática de las momias. Por ejemplo, aquí te trae tu tarrito, pero pues también tiene la forma y la figura de las momias hechas de azúcar. El agua natural de tamarindo, a ver qué tal les sabe a David. La experiencia es toda una locura. Pero esperemos que hayamos elegido bien un lugar donde sirvan bien. Aquí está la comida, se ve todo el humo y se huele el bisteque. Estas son las enchiladas mineras súper tradicionales de aquí, que tienen adentro rellenas de queso y encima traen todo lo que es la zanahoria y la papa.
y carne. Ahora quiero ver, David, que pruebes tu combinación, tus tortillitas. Saben buenas. Recorrimos un poco más la avenida después de esa tremenda y deliciosa comida y ahí mismo encontramos un tour que van a ver un poquito más adelante. Como era la mera hora del calor, nos fuimos al Airbnb y después regresamos para recorrer un poco más tardecito las calles porque teníamos una misión que nos emocionaba demasiado. Y ahora sí ya se ve más gente caminando, no como en la mañana que se miraba súper vacío. Está escondido para bajar. Yo pensé que se bajaba por acá, pues, y yo no miraba a nadie. Pero es aquí abajo. Y ya llegamos. El autobús nos dejó aquí. Y ya, este lo tomamos de la ciudad de por allá. Y subimos y subimos. Bienvenidos desde las fiestas de San Ignacio de Loyola, de la Cueva, que estas son unas fiestas muy tradicionales aquí en Guanajuato, donde la gente sube a esta parte que le llaman la Cueva, que exactamente está atrás de nosotros, donde van, suben y desde un día antes, desde el 30 de julio, hacen como velación. La Cueva literal es allá arriba, pero pues todo el mundo se junta, las familias comen, hacen comidas, aquí hay muchos vendedores. Parrillada de camarón a 50 pesos, dogs 3x40, fruta fresquita, música, lentes. Miren los panes, qué rico, pollo asado, different colors. No. Yeah. Buenas noches, de la cumbia. Vamos a bailar todos. Las vaquitas. Pero que esto es una tremenda locura. Muchísima gente. Miren, aquí atrás de ese cerro está la cuevita y todo este es un caminito de gente que viene desde acá, o sea, hasta donde estamos. Vamos a buscar algo de comer para después tratar de irnos a subir. Terminó este recorrido, las personas que gusten subir, gusten abordar. Hay que ir subiendo. La Peque. Miren, pedimos una quesadilla con al pastor, pero aquí le ponen mucha cebollita. Está frita y supongo que trae queso adentro. Está gigante y es de maíz. Bueno, que es gigante. Aléjate de mí, no eres feliz. Cuando llega la alegre mañana. Ahora todos son norteños. Y David me regaló esta girasol con rosa. Como les digo, por la noche luce muy diferente. David anda cansadito.
A la mañana siguiente teníamos que volver por esos pollitos que vimos un día anterior. Esperando el pollo que David tanto está esperando, que tanto ha deseado probar. Ready for the chicken. Oye, no se ve mal, se ve grande la porción, miren. Tiene mucha sopa, arroz más o menos y tortillas bien grandotas, miren. Y se ven que están como hechas a mano. O bueno, las venden muy grandes. Fake, they have. huele chaisco. Like, le gustó mucho al David. Y ahora pues vamos a comer. Mire, ¿dónde venimos? La otra vez que había varios restaurantes, pero ahora de día, tarde día. Miren, aquí hay callejones, se encuentran por todas partes. Veas. Me gusta, me gusta. Hay muchas cosas que están cerradas. No lo sé por qué. Nos compramos una chamoyada de mango porque no tenían de pulque. Están a 20 pesitos y los pueden encontrar aquí en Ocaso, enfrente del Museo de Diego Rivera. Toda esta calle, después del Museo de Diego Rivera, está llena de museos diferentes. David. 100% cuando vengan a Guanajuato hay que caminar. Nosotros recorrimos casi todo por la calle Pocitos, que aquí está la universidad, la cual también es muy icónica en la ciudad. Subir estas escaleras también lo tienen que hacer y desde ahí hay una vista muy preciosa también a la ciudad. Ya sea que vengas en tour o no, tienes que visitarlo. En la misma calle encontramos esta joyería y aprovechamos 100% la oportunidad de comprar y apoyar a los negocios locales. Esta iglesia está muy sencilla, pero tiene como el toque intacto de que no le metieron como que tantas cosas de lujo, pero aún así con el puro concreto se ve muy bonita y las puertas son hermosísimas. Me encantan las puertas de madera que hacen grandotas y que tienes que como tipo brincar para salir. En México la puerta es parecida con respecto a que tienes que hacer ese procedimiento para salir o entrar. Guanajuato capital cuenta con más de 3000 callejones, así es que no dudes en recorrerlos. Eso sí, ten cuidado porque hay unas calles muy estrechas. Miren, vamos a probar el bollito. Tal vez me dé muy pegadita, pero miren. Huele rico. Tiene un montón de relleno, o sea, ¿what? Ahora David. Está muy pintoresca. Está muy bonita y pueden escuchar todo el tiempo los árboles alrededor. Hay varias cafeterías y te puedes venir a tomar una foto linda por aquí. Hay una momia, encontramos otra por la ciudad. Llevamos dos. ¿Sabían que este teatro fue construido en el Porfiriato? De hecho, lo que he visto en muchas cosas fueron construidas en esa etapa, pero pues acuérdense que duró más de 30 años o 30 años, entonces... Pero la verdad es un punto principal que tienen que visitar y que obviamente van a visitar cuando vengan para acá. Alrededor van a poder encontrar restaurantes con terrazas muy bonitas en las que pueden comer con tremenda vista. Miren qué hermoso está aquí. Lo bueno que decidimos caminar por acá y no por el lado turístico. Igual vamos a ir para allá, pero de una vez aprovechar. Qué bonito.
Miren cuánto arte hay. Allá vamos a subir por el funicular, que según yo se debe de tomar por este lado. Veremos para ir a ver uno de los miradores que están más céntricos, que es el Pipila. Para ser honestas, se te pasa muy rápido el trayecto para subir, pero se disfrutan 100% las vistas. Y ya estamos aquí arriba en el monumento. Miren. Este famoso mirador y monumento fue construido para hacerle honor a Juan José Martínez, el Pípila, que si eres de México sabes de este personaje. Las vistas desde aquí son espectaculares, dan una vista panorámica a la ciudad. Miren, aquí está el parque donde estamos ahorita abajo, muy bonito. El Parque de la Unión, la universidad, la iglesia pintoresca, la otra iglesia donde compré mi collarcito, el Museo del Pípila. Exactamente así me lo imaginaba. Yo quería verlo a esta hora, donde se puede ver así los colores intensos. Y corre viento, está haciendo calorcito, y aquí venden de todo. Hay muñecas, hay recuerditos, comida, jarritos. Entonces está muy padre y se me hace que es un buen lugar para ver el atardecer. Las vistas desde aquí son impresionantes, y más al atardecer. Me ha gustado mucho esta ciudad, pero ahora vamos a probar este que se ganó ayer en la Feria David. Press, stop. It. Special. Sweet, chili, little bit sour. Dulce, ácido, con chile. Así son nuestros dulces. Estamos ya aquí todavía, después como de 3 horas, yo creo, la verdad, para ser sincero. Se ve muy bonito como poquito a poquito van prendiendo estas luces, luego estas, la universidad, y se empieza a ver lo mágico que es de noche también. Y como pueden ver, hay muchas personas, pero mucha gente viene a pasar aquí el rato. El Pípila ahí. Punto de vista. Que se ve bien deliciosa, que es de hawaiana y trae extra queso, pero miren, se nota el extra queso. Y esta, que es de jamón serrano, que pidió el David, pero también ya la probé. La verdad, está súper bien. Super queso. Súper But queso. pineapple on pizza doesn't work now. Ay, David. Y ahora ya me toca a mí comer. Estoy muy emocionada. Muy rica. Y ahora sí, vamos a hablar del Airbnb donde nos quedamos. Esta es una casa compartida, es decir, es una casa que tiene zonas comunes, pero los cuartos son varios y puede que haya o no haya huéspedes. La verdad, nosotros no tuvimos ningún problema, estuvo todo bien, y la persona que diseñó esta casa es arquitecto e interiorista, y la verdad se lució en su trabajo. Cada esquina tiene algo muy representativo y único. La verdad, yo sí recomendaría mucho quedarse en este lugar. No se olviden que esta es una serie en la que vamos a estar visitando diferentes estados de México, y tú y yo tenemos una cita en el próximo destino, que es San Miguel de Allende. Desde aquí estamos en las fiestas de San Ignacio de Loyola. De Guanajuato. Tell. Daddy.